entero. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá trabajando la agenda, ¿verdad? Estoy viendo que algunas cosas se me han quedado aquí afuera y creo que se van a quedar, pero por lo menos los ejemplos se los voy a mandar en la carpeta esa que les voy a compartir. Ya hemos visto los requisitos en el ciclo de vida, cómo se dividen, qué es lo que hay que hacer, qué características tienen. Nosotros necesitamos definir entonces qué es, cuáles son los procesos de la ingeniería de requisitos. Y por supuesto, qué actividades se llevan a cabo y qué herramientas podemos utilizar. Cuando hablamos de herramientas, nosotros tenemos que encaminar esto a herramientas lógicas. Porque si yo les digo ahorita que les voy a ver cómo llevamos el seguimiento de requisitos a través de un software Jira o algo así, es mentira. Porque en este tiempo no se va a poder, en 2 horas no se puede ver nada de este asunto. O sea, gestionar requisitos es una función que se puede ayudar con herramientas, más sin embargo esta introducción a la ingeniería de requisitos no vamos a llegar hasta allá. Ok. En ese proceso de la ingeniería de requisitos tenemos básicamente 4 principales procesos. Mucha gente habla de licitación, porque la licitación viene del inglés, que es como administrar todo, la definición, la negociación, el análisis de los requisitos. Sin embargo, ese es un proceso que está inmerso en la obtención, lo vamos a ver así, o que está en medio de la obtención y la especificación. Entonces, yo quiero ver estos 4 procesos como principales, sabiendo que hay otros que están inmersos en cada uno de ellos. La especificación, que no es más que la documentación, la validación, que no es más que probar los criterios de calidad, y por supuesto el seguimiento que se le da a través de la gestión. Esto por resumirlo, ¿verdad? El primer proceso intenta captar el propósito y funcionalidades del sistema desde los stakeholders. En ese sentido, cuando hablamos del propósito, tenemos que verificar exactamente cuál es el objetivo de negocios para poder bajar desde el objetivo de negocio hasta el propósito del nuevo sistema que dará respuestas al problema o a la oportunidad de negocios que está presentándote el sponsor, ¿no? En este caso, el desafío que usted va a tener. Y hay que verlo desde el punto de vista de stakeholder, porque ellos van a hablar de una necesidad. Por ejemplo, algo bien sencillo. Un gerente o un jefe o coordinador de bodega, en un momento dado puede decir, mira, lo que pasa es que yo no sé cuántos productos tengo vencidos ya. Es una necesidad, él está diciéndote un problema que ven acá, no maneja la edad de su inventario, por decir así, o la duración de su inventario. Te puede decir también él mismo, te puede decir, es que los datos que yo tengo que verificar para compras no los tengo. Para hacer las compras no los tengo. No sé cuándo tengo que hacer compras. Ah, mira, otro problema que tiene. Por otro lado, él te puede decir, mira, yo creo que nosotros vamos a incluir nuevos productos en la bodega y yo no tengo para manejar una nueva clasificación de esos productos. Como esto va a ser un boom, la compra de estos nuevos productos, entonces yo necesito que me ayudes con eso. Así te lo va a decir, no te va a decir, mira, lo que pasa es que yo necesito un nuevo módulo que me maneje el nuevo departamento de productos que van en el orden de medicinas, así que no te lo va a decir. Te va a decir es que tiene una necesidad de poder incluir esas cosas en lo que tiene del inventario. Entonces,
por una oportunidad de negocio, hay que incluir un nuevo módulo que maneje un departamento de una nueva calidad de productos, por ejemplo. Que obviamente todo, si ustedes van a la programación, ustedes saben bien que eso es un código más y ya, ¿verdad? Pero es una necesidad que él está mostrando. También es posible que en otro lado un gerente te diga, no, es que no me gusta recibir listados, yo quiero verlo todo en gráficos, a ver cómo andan mis ventas, cómo andan, yo no sé cómo andan mis ventas, si mis vendedores están verdaderamente haciendo su trabajo, porque el informe de ingresos y gastos no me gusta cómo está. Entonces, ¿qué pasa? Él no quiere reportes, él no quiere ver números, él no quiere ver eso. Ah, espérate, él está pensando entonces que transforme la data a un dashboard donde él pueda ver gráficamente una comparativa y una analítica de todos los datos, tanto de vendedores como de productos, y también hacer un comparativo entre los vendedores a ver qué es lo que está pasando con ellos, porque le preocupa que no saben si están haciendo el trabajo o no. Entonces, fíjense cómo uno va, ¿no? Va midiendo, va viendo que ellos van a usar un vocabulario, pero nosotros sabemos que debemos transformar eso a otra especificación. Entonces, esa obtención de requisitos busca funcionalidades nuevas, ¿sí? Si el sistema ya existe, vamos a mejorarlo con esa nueva funcionalidad. Si el sistema no existe, vamos a mirar qué es operativamente lo que el stakeholder maneja y qué es lo que se le debe añadir o qué es lo que hay que hacer nuevo, ¿sí? Por ejemplo, hoy día todos sabemos que muchísimas empresas no tenían ventas en línea, ¿verdad? Fíjense cómo lo dije. Muchas empresas no tenían ventas en línea. Yo no dije, ¿por qué? Porque estoy pensando en la empresa. Me estoy colocando en la empresa y estoy diciendo, las empresas no tenían ventas en línea. Si yo digo, oye, pero es que XYZ empresa no me deja pagar en línea, ¿cómo es? Yo estoy pensando como usuario, ¿verdad? Yo estoy pensando como yo, compradora. Yo, Nilda, que va al mercado, va a la computadora y no puede pagar en línea, quiere comprar un mueble o quiere comprar algo y no lo puede pagar ahí. Ese es otro punto de vista. Pero fíjense cómo salta de un stakeholder a otro, de un usuario a otro, de un involucrado a otro. Entonces eso es lo que usted tiene que segmentar. Cuando esté con un conjunto de stakeholders que están dentro de las mismas operaciones, usted tiene que sacar con todas sus necesidades, todas las oportunidades de negocio de ahí o todo el problema que le están hablando, ese conjunto de stakeholders que tiene roles, ¿verdad? Que tienen roles pero que están en un dominio. Perfecto. Después, después de esa obtención, usted tiene que hacer un proceso de análisis, usted tiene que hacer una negociación, tiene que trabajar en un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, vamos a decir, porque el equipo interdisciplinario lo que trata es de que los usuarios no tengan conflicto, los stakeholders no tengan conflicto. ¿Qué significa no tengan conflicto? No, es que eso no va ahí, esto no va acá, no, lo mío tiene prioridad, no aquello. Entonces usted como analista de negocios, como ingeniero de requisitos, tiene que mediar ahí, buscar un consenso. No es que va a decidir, sino que usted ejerce como parte de ese equipo interdisciplinario lo que es viable y lo que no es viable. Porque eso toca, aunque ustedes no lo crean, eso toca hacer cuando hacemos ingeniería de requisitos. A veces quieren la luna y las estrellas, los stakeholders, ¿verdad? A veces lo consultan contigo, otras veces no lo consultan, ¿cierto? Entonces, ahí se espera un análisis de prioridades, manejo de conflictos, que se debe llevar que se debe trabajar en ese grupo interdisciplinario. La gente de tecnología y la gente de operaciones. Ustedes saben que ese ambiente tiene un nombre, ¿no? ¿Alguien sabe? Ese ambiente es el famoso ambiente DevOps, ¿no? Donde ahí no hay diferencia quién
nada, ahí te involucran al stakeholder, al usuario, como al usuario se llama la gente de operaciones, como también se involucra a la gente de tecnología. Entonces, de allí debe salir una documentación y un detalle de todas esas necesidades y el comportamiento que se requiere en el nuevo sistema o en el nuevo proyecto. A eso se le denomina especificación, que usted necesita formalizar de alguna manera. Puede ser a través de algún método suyo, nuevo, desarrollado en tecnología, o puede ser algo que ya la empresa tiene como norma de utilizar. En ese sentido, por ejemplo, mucha gente hace modelado formal, donde hace una especificación bien detallada, sistemática totalmente, más la parte gráfica. Y muchos de ustedes conocen el modelo conceptual, modelo detallado, que se hace a través de la notación, el lenguaje de notas con los casos de uso, con todo aquello. Eso es un modelado formal. Y eso también tiene lenguajes utilizados para eso. También podemos hacerlo a través de lógica computacional, a través de un lenguaje natural usado para requisitos que se denomina, eso es un modelado formal. Pero lo más práctico, por lo menos en mi experiencia, es el uso de plantillas. Cuando nosotros vamos a obtener requisitos acá, podemos usar ¿verdad? Aquí nosotros podemos usar para escuchar, para un taller, ya habíamos dicho que, por ejemplo, las historias de usuario se pueden usar, no importa si usted hace híbridos en la ingeniería de requisitos, no importa si usted está trabajando algo con ambiente ágil, otras cosas con ambiente proceso unificado, otros con stream programming, no importa, usted puede usar las historias de usuario. ¿Por qué? Porque las historias de usuario son el elemento fuente directamente del stakeholder que me va a proveer a mí esas funcionalidades y que yo voy a poder convertir en requisitos funcionales posteriormente. Aquí en especificación ya usted debe haber pasado esa etapa, que ya tiene que haber escrito las historias de usuario con todo el mundo, ¿no? Con los stakeholders, y usted viene entonces a documentar y a detallar para que puedan ser aprobados, ¿no? Para que puedan ser aprobados. Una vez que ya los usuarios se pusieron de acuerdo y los stakeholders dijeron, bueno, sí, esto, la prioridad es esta, todo, entonces viene a documentar usted, a especificar. En mi experiencia, yo uso plantillas. Yo uso plantillas y muchas veces me ayudo con el modelado gráfico, ¿no? El modelado formal de forma gráfica, los casos de uso o el lenguaje de modelado de sistemas o lo que más cerca me llegue. Por ejemplo, se usan mucho los diagramas de actividad, por ejemplo. Cuando yo quiero ver procesos muy complejos, entonces también me voy, si interfieren muchos stakeholder, por ejemplo, interfieren 2, 3 direcciones, digamos. Entonces yo hago un diagrama de actividades para ver a quién le toca qué cosas. Y así puedo ir documentando todos esos requisitos que me van surgiendo de las historias de usuario o que me van surgiendo de las entrevistas o de los talleres que haya efectuado. Ayer el señor Fletcher hablaba de un diagrama de actividades, pero desde el punto de vista de la empresa. Creo que en la herramienta Adonis, donde él planteaba, la herramienta Adonis tiene esa parte dinámica de cómo se interrelacionan los swim lanes con todos los procesos que van verificándose o todas las necesidades que en un momento dado va expresando cada uno de los involucrados o direcciones involucradas en esto. Entonces, una de esas puede ser una forma de ver el proceso si es muy complejo, antes de ir a especificar, puede ser a través de los diagramas de actividades que suenan bien, pues, suenan bien y me pueden, y se entienden, y lo entiende cualquiera de parte de los usuarios, lo entiende cualquiera de parte del equipo desarrollador. Las plantillas sirven
siguen siendo mis preferidas, no quiere decir que es lo único que se use, ¿eh? En ese aspecto, entonces, nosotros, sin pensar en qué herramienta voy a usar ni cómo lo voy a hacer, yo tengo que ir a validar requisitos. Si ya tengo la documentación, ya tengo toda la especificación, yo tengo que examinar si esos requisitos están bien. Y eso lo llevo a un proceso de asegurar y verificar la consistencia. Y que también cubra las expectativas que me las dio cualquier stakeholder involucrado a través de sus necesidades, a través de sus problemas que manifiestan en el taller o en la herramienta que yo estuve trabajando con ella. Y por último, el administración de requisitos debe verificar la evolución. ¿Cómo ve la evolución la ingeniería de requisitos, de los requisitos? Lo ve a través de una línea base que se estableció en las primeras conversaciones del caso de negocio o cuando se establecieron los primeros talleres o acercamientos con los stakeholders. A eso se le denomina requisitos de alto nivel. Cuando nosotros hablamos de requisitos de alto nivel, ahí no hablamos de que va a haber un formulario, ni que va a haber una interfase así, ni así. No, son requisitos de alto nivel porque no tienen detalle, ¿sí? No tienen detalle. Entonces, a veces son muy macros. Y eso, cada requisito de alto nivel, hay que desglosarlo. Y ese desglose y todos los cambios que van a haber cíclicamente en esos requisitos de alto nivel con sus detalles, se le llama control o gestión de cambio. Ese control o gestión de cambio es sumamente importante, porque eso me ayuda después a hacer un versionamiento, me ayuda a verificar los tiempos, de cuánto me va a durar el proyecto, me ayuda a verificar realmente la trazabilidad, porque la trazabilidad, al contrario, la trazabilidad me debe ayudar a ver el control de cambios, ¿no? Toda esa evolución, de una u otra manera, me debe ayudar a que yo pueda darle un buen seguimiento y pueda hacer un buen proceso de medición de esos requisitos para ver calidad, para ver duración de cada una de las actividades de cada uno de los requisitos que están en esa evolución. Miren, esto es más importante de lo que uno a veces piensa. Los cambios, cuando son controlados y son gestionados, no hay por dónde no se haga una buena estimación de tiempos. Y tampoco no hay por dónde se busquen excusas para no hacer también extensiones de tiempo y de costos, de duración y de costos. Porque los cambios son solicitados, los cambios los cambios en la primera negociación pueden proceder en un ciclo, pero posteriormente, cuando hay requisitos que hay que hacer un análisis, y ese análisis lleva a que yo deba controlar el cambio y empiece nuevamente a estimar costos, duración y qué impacto tiene sobre el proyecto. Ese control de cambios también se gestiona con muchas técnicas. El versionamiento es una de ellas. Entonces, en la administración también se le da seguimiento a esa evolución y se hace el proceso de medición. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, en el proceso de administración de requisitos, yo tengo que saber si yo voy con el cronograma bien, si voy con el presupuesto bien, si voy con los recursos bien. Si no, entonces tengo que empezar a evaluar exactamente qué es lo que voy haciendo. O sea, yo uso técnicas, ¿no? Por ejemplo, en gerencia de proyectos se trabaja mucho el control de cambios a través de técnicas de medición del valor. Si yo no tengo cambios que aporten valor, requisitos que aporten valor, entonces eso también sale en esa evolución. Entonces, este proceso de administración de requisitos, cuando ya estamos trabajando en el detalle,
de toda la especificación, ya estamos ejecutando el resto de las facetas del ciclo de desarrollo de software. Por supuesto, hay una administración de esos requisitos en esa primera negociación, en esa primera vuelta, por decir así, de dejar plantada mi línea, ya mis requisitos finales para que pasen al siguiente tema, que es el diseño y la arquitectura, ¿verdad? Esto posteriormente puede seguir teniendo evolución si los requisitos no estuvieron bien definidos. Entonces, por esa razón, el control del cambio es importante. Ahí es que entra entonces. Miren, yo traje esta cosa que es viejísima. Quizás no la van a poder leer ahorita, pero es un ingeniero de requisitos tratando de sacarle información a un stakeholder. Y el stakeholder no quiere ver ningún requisito, sino que quiere que diseñe y después le hable de los requisitos. Para que usted no le pase eso, gestione bien los stakeholders. Es decir, defina desde un principio cómo va a llegar, con qué, de qué manera le va a llegar a los stakeholders, de qué manera se va a acercar a los stakeholders para obtener la información que necesita para el detalle de los requisitos. No le hable en lenguaje técnico, porque él no va a querer hablar el mismo lenguaje suyo. Él quiere hablar desde el punto de vista de donde está él, que son las operaciones del negocio. Entonces, esto sigue siendo tan válido porque el área de tecnología piensa de una manera y el área de operaciones piensa de otra. Hasta que no logren hacer una amalgama de trabajo juntos y con iguales responsabilidades, ese equipo interdisciplinario no vamos a llegar a aterrizar con la obtención de los requisitos. Ok, las actividades de esa obtención, la primera de todas, yo no le puse número porque a veces no es bueno porque pareciese que fuera un proceso secuencial. En realidad es un proceso cíclico, es un proceso continuo. Se identifican stakeholders, inmediatamente se decide en qué conjunto van a estar esos stakeholders. Se establecen las técnicas de cómo yo me voy a acercar a ellos, dependiendo de la cultura, dependiendo del rol que tienen esos stakeholders. Y por supuesto luego empiezo a definir las técnicas para obtener requisitos a partir de todas esas conversaciones, talleres, entrevistas que he tenido con los stakeholders. Entonces yo quise señalar aquí que cada actividad me debe dar un resultado, que muchas veces le llamamos entregable. El entregable es porque dentro de la ingeniería de requisitos es un entregable. Yo necesito, una vez que yo identifico los stakeholders, ¿verdad? Dado el dominio del problema o del proyecto, o de las operaciones del negocio, yo necesito identificar esos stakeholders. Entonces yo hago una lista o hago una plantilla o lo que se esté usando en la dirección de tecnología, con la descripción, con el cargo, el grado de influencia, yo todo eso lo puedo medir. Quiero decir, lo puedo determinar. Hay matriz para ver el grado de influencia versus el grado de interés o de autoridad que tienen los stakeholders. Hay algunas formas de saberlo, ¿no? Pero por las conversaciones muchas veces, usted como ingeniero de requisitos, parte del equipo ese interdisciplinario, se da cuenta en qué conjunto están los stakeholders y en qué conjunto van otros, ¿no? Entonces ahí yo sugiero una plantilla. Yo no uso otra cosa que no, una plantilla para ver la identificación de todos los stakeholders. Luego que voy a la actividad de establecer técnicas de acercamiento, yo necesito que la técnica que yo voy a usar la tenga organizada y aprobada. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a establecer una entrevista al gerente de operaciones, yo vaya preparada con la entrevista. Y que él haya fecha, de antemano fecha,
hora, duración, si voy a poder grabar o no voy a poder grabar, si llevo a alguien que anote y yo hago las preguntas, o son preguntas abiertas, son preguntas cerradas. Yo debo irme con ese instrumento de la entrevista totalmente organizada, ¿verdad? Y que ya la reunión esté pactada, aprobada, e incluso permisos para grabar y todo lo otro, ¿verdad? De igual manera, si voy a hacer un taller, imagínense un taller para historias de usuario, ¿verdad? Yo tengo que irme con ese taller ya organizado también. Ya yo sé que voy a usar una herramienta estratégica digital para hacer esa historia de usuario, o ya yo sé si voy a usar Post-it, o ya yo sé si va el salón de reuniones cuál. Ya todo el mundo sabe que a esa hora hay 5 personas invitadas o 6 personas invitadas y vamos a trabajar historias de usuario para conocer cuáles son las necesidades que tiene ese conjunto de stakeholders. Entonces, hace un ratito me preguntaba, ¿cómo hacer para sacarle cómo obtener, qué sugerencia tenía para obtener las necesidades del usuario? Lo primero que hay que hacer es estar organizado y planificado. Eso es una habilidad blanda que no podemos dejar por fuera cuando somos ingenieros de software, cuando somos ingenieros de proyectos, cuando somos directores de proyectos, cuando somos ingenieros de requisitos. Bueno, yo creo que cuando trabajamos en este tipo de profesión hay que estar organizado, tener disciplina, puntualidad, es de las primeras competencias que hay que potenciar en ti, pues, o sea, tenerla contigo. La otra es conocer la técnica o la forma en que vas a trabajar. Si tú no eres, te preparas si no eres bueno haciendo entrevistas, ¿verdad? Te preparas. Si no sabes qué es una historia de usuario y vas a ir a aplicar eso allá, pues te va a ir mal porque no dominas la técnica, ¿verdad? De historias de usuario. Entonces, tienes que prepararte muy bien en el instrumento que vas a utilizar para esas técnicas de acercamiento. Fíjense que yo les hablo de acercamiento porque hay que practicarlo, hay que ver que exactamente cómo es que voy a llegar ante los usuarios. De pronto no es que yo decida que sea historias de usuario y porque yo quiero que sea historias de usuario, entonces meto a todo el mundo ahí y la gente no participa. La cultura organizacional no es trabajo en equipo, entonces yo no puedo hacerlo de esa manera. Quizás me salga mejor que yo vaya de observadora en las transacciones diarias, ¿verdad? Que hacen los diferentes stakeholders dentro del dominio que me toca hacer, que me toca trabajar. Entonces es mejor que vaya de observadora, por ejemplo. La otra forma también puede ser a través de cuestionarios, ¿sí? A veces son entrevistas face to face, a veces no son ni siquiera entrevistas, sino cuestiones que anotan las personas, las necesidades, te las dejan diciendo así a chorros. Lo que tú como ingeniero de requisitos necesitas es estar organizado con un instrumento que ya está acordado con esos stakeholders a los cuales vas a entrevistar o a los cuales vas a involucrar en una tarea. La tercera actividad que habla de técnicas para obtener los requisitos es cuando ya tienes instrumentos, ya tienes información. Esto quiere decir que si tienes una entrevista, tú tienes que hacer un análisis del contenido de esa entrevista para sacar, entonces sí, esas necesidades, organizarlas y luego de allí detallar requisitos, convertirlos a requisitos, ¿no? La primera vez va a ser requisitos de alto nivel, ¿sí? Luego van a haber detalles, ¿sí? Van a haber detalles posteriormente. Pero aquí en la obtención vas a tener, como quien dice, información, data cruda, por decir así, sin procesar todavía, sin exactamente saber. Vas a tener historias de usuarios que todavía siguen siendo necesidades, problemas de los usuarios. Vas a tener, por ejemplo, cuando habla aquí de localizar fuentes de información, vas a tener manuales operativos de los departamentos o de las direcciones donde estás haciendo el proyecto, vas a tener
quizás tengas que ir a averiguar cuestiones legales, quizás tengas que ver restricciones específicas dentro de las operaciones. Por ejemplo, si estás haciendo un sistema de préstamo, por ejemplo, préstamos hipotecarios, tienes que ir a ver todo lo que regula un préstamo hipotecario y posiblemente eso tiene que ver con un código fiscal, o tiene que ver con un código bancario, o tiene que ver con la intendencia de bancos, o tiene que ver con cuánta regulación haya con respecto a lo. Y esas son fuentes de información que no pueden estar en la empresa, no tienen que estar en la empresa necesariamente, pueden estar en otro lugar. Por supuesto, entonces esto, primero el acercamiento y luego entonces sí técnicas específicas para localizar. Ahí te debe salir requisitos de alto nivel, te deben salir historias de usuario, te deben salir compendios de regulaciones y restricciones que en un momento dado pueden haber en el dominio del problema. ¿Estamos claros con esto? Fíjense, actividades y las cosas que yo debo sacar de esas actividades en el proceso de obtención de requisitos, solo en el proceso de obtención de requisitos. Acto seguido, entonces miren, yo debo decir que en esa obtención, una vez tenga esos requisitos de alto nivel y los stakeholders, yo derivo eso en historia de usuario, que es mi favorita. Puede ser una plantilla también que hable de necesidades, ¿no? Aquí yo digo historia de usuario porque para mí es como la viva voz del stakeholder, ¿no? De esas historias de usuarios yo derivo requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí? Y esto es toda una habilidad que no la tengo que hacer sola, la voy a hacer en un equipo interdisciplinario. Eso no, fíjense que hasta los métodos ágiles lo dicen. Los equipos deben estar formados por gente con experiencia y gente que no tenga tanta experiencia, de tal manera que siempre haya alguien que domine la técnica, que domine el problema, pero que otros que vayan apoyando el proceso. Y lo van haciendo en los famosos sprints, ¿no? Que tienen una duración de 15 minutos y que dicen que todas las reuniones deben hacerse de pie para que la gente no se distraiga y que se ocupen exactamente de lo que están tratando en ese momento y inmediatamente a trabajar, ¿verdad? Esto resume la obtención de requisitos. Esto que está aquí. Una vez tengamos esos requisitos, así con todo ese asunto, entonces vamos, ¿verdad? Ya traducido, lo especificamos. Especificar requisitos no es más que hacerle documentación. Fíjense que la palabra documentación no significa que es archivos, ni textos, ni nada de eso. En realidad, la especificación de requisitos es un conjunto de varias cosas. Y que va a facilitar en un momento darle características a todos esos requisitos que se derivaron de las conversaciones y de las necesidades que tuvimos definidas con el stakeholder. Entonces, esto debe estar claro para los stakeholders y debe también estar claro para el resto del equipo de desarrollo. Recuerden que toda la especificación de requisitos que nosotros hagamos en esta etapa la va a utilizar el arquitecto allá cuando vamos a hacer el diseño y también lo van a utilizar los testers cuando van a hacer los casos de prueba, lo van a utilizar los implementadores y también aquellos que van a verificar si el requisito está presente o no con los criterios de aceptación, ¿sí? E incluso los contratos que tenemos con el sponsor o con las personas que nos han pedido el proyecto también deben entender y deben comprender perfectamente ese requisito especificado. Entonces, nuevamente caemos en que necesitamos ver tres perspectivas diferentes. En una documentación o especificación de requisitos, se debe considerar tres puntos de vista o tres perspectivas. Primeramente, los datos como una estructura estática, ¿verdad? Es como decir, bueno, la entrada, ¿qué cosas necesito yo para echar a andar, que van a involucrarse y que van a fluir hacia el escenario, los escenarios del proyecto o los escenarios del sistema nuevo que voy a hacer? O lo que estoy tratando de mejorar o hacer nuevo. Eso
no le damos otra característica que entradas, ¿verdad? La perspectiva funcional, que es la información que se recibe y en qué orden se procesan esa información que se recibe, ¿sí? Entonces eso se le llama generalmente el flujo de procesos que van a transformar esas entradas en algún tipo de salida. Entonces, fíjense que aquí, cuando habla de perspectiva del comportamiento, ya habla de qué cosas van a cambiar de estado, o sea, qué elementos van a ser resultantes una vez que se vea la perspectiva funcional. Entonces aquí está claro, hablo de entradas, hablo de los elementos, cómo se van a procesar, hablo de proceso y hablo de salida. Hablo de salida cuando hablo de que una transacción se ejecuta, por decir, vamos a hablar de transacción para hablar de operaciones, se procesa y la transacción genera otra cosa, cambia de estado, ¿verdad? En la orientación a objeto hablamos de cambio de estado de un objeto. Entonces, eso debe estar muy bien documentado cuando definimos el requisito. Esto lo hace perfectamente bien una plantilla. Entonces, nosotros la especificación de requisito lo vemos en la documentación, lo vemos con el producto, es decir, la funcionalidad, y lo vemos también con la administración, en los procesos, en los plazos, los criterios de aceptación. Vemos todos esos tres elementos. Todos esos elementos que están enumerados ahí o que están enlistados corresponden a la información del proyecto y a todo lo que es costos, plazos, todo eso tiene que ver, repercute en la especificación del proyecto, más no es especificación necesariamente para el usuario, ¿verdad? Porque es parte del proyecto. Pero lo que sí es parte de, que sí está relacionado con el usuario, son los aspectos del producto y todo lo relacionado a la documentación. ¿Vemos la diferencia? ¿Alguna pregunta aquí? Por ejemplo, ¿cómo yo veo lo relacionado a la documentación? A través de una plantilla. ¿Cómo veo las características del producto? Cuando yo le doy algún indicio al arquitecto de software, por ejemplo, o cuando le doy, cuando veo la necesidad tuya, deriva en esto, en estos requisitos. Vamos a incluir en el nuevo sistema que tú puedas verificar el punto de reorden, que tú puedas, por ejemplo, incluir una nueva línea de productos, que tú puedas diversificar tu mercado hacia este otro tipo de producción. A través del producto, tú vas viendo una especificación también. Y eso sí le concierne al usuario. Lo que sí tiene que estar internamente para el proyecto, entonces serán todo el resto de los elementos, costos, plazos y otras cosas que muchas veces también se incluyen en plantillas que especifican los requisitos. Todo va a estar sujeto a lo que la empresa maneje, a lo que la empresa maneje. Entonces, ¿por qué es útil esta especificación o esta documentación? Porque definitivamente cuando el sistema, usted propone todos los requisitos, hay un contrato, hay todo lo otro y se aprueba, entonces ya ese va a ser su documento base, ¿sí? También es bueno tener esa documentación y esa especificación porque usted trabaja en equipo, usted no trabaja solo y los demás también tienen que ver ese documento, ¿verdad? De una u otra manera estén involucrados unos en un módulo, otros en el otro módulo, otra perspectiva desde otras operaciones y el documento es único para todos. Y por supuesto, cuando hay complejidad, ¿sí? Cuando hay elementos que a veces son desarrollados fuera, incluso del equipo de trabajo del proyecto, el documento que sirve para trabajar esa terciarización precisamente es la especificación de requisitos. ¿Sí? Ya casi no se usa el término
outsourcing, se usa el co-outsourcing. ¿Por qué? Porque la terciarización no la hacen las personas por allá y después me la traen, sino que siempre es un trabajo de flujo continuo. Le doy especificaciones, la persona me trae, yo voy probando, voy viendo, porque siempre enmarcan esto en un grupo. De hecho, las empresas a veces incluyen a esos equipos de outsourcing en su propia planta, vamos a decir, trabajando a través de herramientas como Git, o trabajando en el mismo recinto, o haciendo reuniones de sprint con ellos, o sea, los incorpora totalmente al proyecto. Entonces, por eso que se le llama co-outsourcing, ya no se llama outsourcing y piérdete, no. Co-outsourcing quiere decir que lo hacemos en conjunto. Equipo y el otro equipo de outsourcing. Ok, aquí viene la cosa. ¿Cómo se especifican y documentan los requisitos? Lo hacemos a través de modelos, ya lo dijimos, a través de modelos conceptuales y detallados, a través de plantillas, cuando vemos las historias de usuario, cuando vemos los stakeholders, y también cuando vemos los escenarios. En Ágil, los escenarios son escenarios actuales, son escenarios futuros, ¿verdad? Generalmente los escenarios son actuales, son las necesidades y cómo operan actualmente, cómo se trabajan las operaciones actualmente del cliente o de la empresa. Y los escenarios futuros son cómo se quieren utilizar o hacer en el nuevo sistema. Esto es una técnica interesante, me parece a mí, porque es bueno saberse en un escenario futuro una vez conozcas qué es lo que estás en el presente. Y el presente es fácil porque la gente me va a decir a mí las necesidades, los problemas. ¿Qué quiero yo dar? Entonces ese es el escenario futuro. Esa es una plantilla que se hacen también. Y por supuesto, que son los que más me gustan, los híbridos, que yo puedo ver de todo. Yo puedo hacer historias de usuario aunque no esté trabajando en un ambiente ágil. Yo puedo hacer modelos de caso de uso y si estoy trabajando en un ambiente ágil igual. Y lo importante de todo esto es usar algo que me sirva de comunicación con el resto del equipo de desarrollo y también con los usuarios. Ojo, chicos, ahora con el reto que van a tener, no se pongan a inventar. El que domina, si hay alguien que domina muy bien la técnica que van a usar, entonces sigan esa técnica. Pero si ninguno, todos domina, pero lo quieren es aprender en el reto y no ganar, entonces inventen y pónganse a hacer cosas que no dominen. Pues. A veces es una oportunidad, pues, para mejorar las técnicas, tus competencias técnicas, ¿no? Entonces eso también vale. Pero si de verdad, entonces puede que se les vaya el tiempo si empiezan a aprender, bueno, yo no sé usar esta técnica o este método o algo, pero vamos a usarlo a ver cómo nos va. Entonces eso es una manera también de ver las cosas. Lo que sí es cierto es que en cualquier forma que yo use, yo puedo adaptar cualquier estándar que yo quiera, ¿verdad? Yo puedo irme por o modificar, o yo puedo hacer mi propia plantilla, puedo hacer mi propia metodología de documentación y especificación y combinar lo que yo quiera. Lo importante es que esté que sirva de comunicación en ambas direcciones, tanto al usuario como al resto del equipo. Bueno, ¿cuántas técnicas hay? Yo vi aquí algunas cosas. Por ejemplo, esto es una plantillita de especificación de requisitos que a lo mejor algunos de ustedes ya la conocen. Se coloca el nombre de caso de uso, se describe, se le coloca quiénes están participando. En este caso ya estamos hablando de UML, estamos hablando de actores, estamos hablando de las precondiciones, que son las entradas esas famosas que estábamos hablando, el punto de vista de los datos. Las precondiciones se le llama así, la perspectiva de los datos de entrada, el flujo normal, que es el flujo de comportamiento entre el flujo alternativo, y las condiciones, que son básicamente
hacia dónde va el flujo una vez que finalice ese requisito adecuadamente. Obviamente que esta es una plantilla genérica. Si yo voy a especificar bien requisitos, ahí todavía me falta quizás el stakeholder, quizás me haga falta los criterios de aceptación, quizás me haga falta las restricciones, asunciones, dependiendo de qué es lo que estoy especificando y con qué estoy trabajando. Otro es precisamente esta matriz de trazabilidad de requisitos funcionales que los asocio con el stakeholder, tal como lo hablábamos. Entonces yo puedo, luego que saco mi lista de stakeholder, yo puedo ir por stakeholder, trabajando cada una de las historias de usuario, y una historia de usuario sacándole todos los requisitos, ¿no? Entonces yo fíjense que aquí puse un código para identificar el requisito. Yo digo, bueno, funcional número 10 asociado a la historia de usuario 01, y ahí la voy describiendo, le digo cuáles son los criterios de aceptación, quizás tenga que verle criterios en el contexto, criterios en el detalle. Los criterios de aceptación generalmente se establecen con el stakeholder, no es algo que yo defina técnicamente sola. Los criterios de aceptación son aquellas cosas o aquellos eventos o situaciones que van a probar el requisito funcional como válido, como prioritario, como negociado con los stakeholders, ¿sí? Y eso, fíjense que va asociado en esta plantilla que yo una forma de hacerlo, lo estoy asociando inmediatamente con el stakeholder. Entonces ya yo sé que por cada stakeholder yo voy a tener varias historias de usuario, y por cada historia de usuario puedo tener varios requisitos funcionales, ¿sí? Cada requisito funcional puede tener más de un criterio de aceptación. Puede tener uno o más criterios de aceptación, ¿sí? Entonces, esto es una forma de documentar, ¿verdad? Una forma de documentar. ¿Por qué esto es bueno documentarlo? Porque esto lo va a usar el implementador, el que está desarrollando, el que está tirando código allá, o el que está haciendo la arquitectura, ¿verdad? O diseñando las interfaces, o diseñando las bases de datos, qué sé yo. Esto, por cada requisito, yo tengo que ver si estoy haciendo lo correcto, si estoy viendo que el flujo va como debe ser, si estoy viendo que los formularios son las interfaces que deben ir de acuerdo a los requisitos definidos. Entonces, esto se documenta no porque quiero llenar el proyecto de papeles o de archivos, ¿verdad? No es por eso. Es porque mucha gente lo va a usar, y cuando yo lo comparto en un archivo compartido por algo en la nube, pues que ahí esté para todos. Ok. El otro aspecto que también es importante es la verificación y validación de requisitos. Entonces, verificamos y validamos la documentación, que esté completa y que sea consistente. Lo que hablamos hace un rato, fíjense que eso a través de un estándar. Se dice que una documentación, entre comillas, porque acuérdense que no es documento, se le pone documentación para enmarcar todo aquello que en un momento dado me va a dar información de los requisitos, ¿sí? Puede ser el modelo de caso de uso, puede ser la plantilla, puede ser lo que ustedes quieran, todo, las historias de usuario, todo, ¿no? Entonces, se dice que son consistentes cuando el conjunto de todos y cada uno de los requisitos está completo. Entonces, si yo voy a llenar una plantilla como esta, porque esta va a ser mi matriz de trazabilidad, cada requisito debe tenerla, cada stakeholder la debe tener. Entonces ya yo sé que el conjunto de los stakeholders ya tiene definidas las historias de usuario y sus respectivos requisitos funcionales. Esos requisitos funcionales tendrán más detalle, tal como lo vimos acá en
la plantilla genérica esta, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer trazabilidad, y ahí yo sé que cada requisito acá tiene el código que debe ir de acuerdo a la plantilla que se estableció. Entonces eso tiene que ser consistente. No es que lo voy a hacer para unos y para otros no, porque si no están completos todos, no hay consistencia en la documentación. Y por otro lado, chicos, también el detalle este de cumplimiento de los criterios de calidad. No ambigüedad significa que solo hay una interpretación para el requisito. La estructura clara es que se defina el detalle de ella de forma que todo el mundo lo entienda. Y ahí va y otro, modificabilidad y extensibilidad, trazabilidad y completitud. Vamos a un poquito de eso. Aquí está rapidito para que se vea en qué consiste. En realidad la ambigüedad y consistencia tienen que ver con calidad. La estructura es garantía de que el documento todo el mundo lo entienda, tanto stakeholder como miembros del equipo. Y esto de que sea fácil, modificable, esa agilidad de todo que le escriben a todos estos sustantivos, tiene que ver con contenido y tiene que ver con estructura. Si ese requisito tiene la capacidad de que pueda ser modificada, va a contribuir y a respaldar muy bien la capacidad y la gestión del cambio. Y por supuesto, si yo puedo extenderlo a otras, colocarle otras ampliaciones al requisito, por ejemplo, otro criterio, otro flujo, otra condición de comportamiento, entonces quiere decir que el requisito tiene extensibilidad. Eso es porque es fácil de colocarle. Fíjense la facilidad de las plantillas. Cuando yo tengo una plantilla y si las tengo anidadas, ¿cómo es? Vinculadas, concatenadas, yo puedo, cuando hago el cambio en una, ya yo sé que el cambio se hace en todo el resto, ¿no? Entonces, de allí que yo me conviene, por ejemplo, en el caso mío, que yo lo hago así, usar plantillas, porque yo fácilmente las puedo ampliar, ¿no? Y si las tengo concatenadas, mucho mejor. Ok, la trazabilidad ya sabemos que es para dar seguimiento. La trazabilidad debe darse entre fases, tanto anteriores como posteriores. Y como decíamos hace un rato, la trazabilidad debe apoyar el cambio. Cuando digo trazabilidad entre cosas que definí antes y cosas que voy a definir después, me refiero a eso. Que si yo ya entrevisté, ya tengo toda la información del stakeholder, entonces yo debo poder verificar qué requisito, de quién es ese requisito, a qué necesidad obedece, con qué stakeholder, con qué instrumento al stakeholder mostró esa necesidad, si es una historia de usuario, si es una entrevista o qué es, ¿verdad? O sea que yo puedo irme a verificar eso hacia atrás, pero también puedo responder hacia adelante con la arquitectura, por ejemplo, o con alguien que vaya a implementar el requisito en código, ¿no? Puede ver el flujo alterno, el flujo suplementario, el flujo básico, lo puede ver perfectamente en esa documentación. Y bueno, la completitud que ya dijimos que era que cada uno de los requisitos debe tener una buena especificación para que todos, entonces sí, puedan estar completos. Cuando yo tengo trazabilidad, cuando tengo especificación, yo tengo entonces referencias de que estoy definiendo bien los requisitos. Si yo no tengo eso, algo no encaja y inmediatamente se va a notar. ¿De dónde sacaste ese requisito? ¿Nadie te lo dio? ¿No entrevistaste a ningún stakeholder? ¿O no te lo aprobaron? Entonces, esto me dice algo de la completitud, o sea que no es tan completo hasta que yo no tenga las evidencias de esa trazabilidad. Miren, yo no quiero hacer esto tan largo ni tan tedioso y yo he puesto aquí un diagrama de flujo eh, no sé si tiene todas las reglas, yo creo que no,
pero lo que sí tiene es un inicio y un fin. El fin lo vemos como una válvula, un símbolo de válvula. Y el inicio, como estamos acostumbrados a ver un inicio con una circunferencia, un círculo, y empezamos. Entonces yo les voy a dar el documento, quizás aquí no lo puedan ver bien porque las letras están pequeñas, pero les doy el documento, para que el PDF, para que ustedes puedan verificar y mirar si verdaderamente están haciendo el proceso de ingeniería de requisitos. Lo primero, aquí hay una actividad que habla de conectar con los interesados. Y cuando yo digo conectar es realmente buscar una forma de acercamiento, ¿no? Inmediatamente localizar el problema y la causa raíz, porque como decía el señor Fleischer ayer, una de las formas de yo poder recoger las necesidades es precisamente la espina de, ¿cómo se llama Ishikawa, no, creo que así que se llama. Ver qué cosas están causando y cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es el problema exactamente y qué cosas están causando ese problema? El siguiente paso es tener un resumen del alcance, hasta dónde yo voy a llegar en mi dominio del proyecto. ¿Sí? Poner límite. El alcance me dice los límites del proyecto, me dice hasta dónde cubrir, qué cubre, y recuerden siempre, como les digo a los que trabajan en gerencia de proyectos, digan lo que no cubre también, porque a veces se asume que usted lo va a cubrir, pero no, hay que dejarlo como decimos en blanco y negro, ¿no? Escrito, pues en tinta, porque a veces no se... Hay conflictos cuando el alcance está claramente, pero no dicen lo que no. Entonces, luego de eso, hacer todo el trabajo de acercamiento de requerimientos de alto nivel. Ahí habla de licitar, traducido del inglés, como les decía yo, porque además de acercamiento y de determinación de requisitos de alto nivel, también hay negociación, también hay priorización y todos los otros aspectos, ¿no? En esa primer acercamiento de requisitos de alto nivel, los interesados negociaron bien, todo está bien, sigue el proceso normal, ¿verdad? Si no está bien, entonces volver a hacerlo, volver a trabajar, volver a adicionar, modificar, ¿verdad? Porque todavía no están de acuerdo los stakeholders, pero si ya están de acuerdo, ya negociaron cuáles van a ir prioritarios, entonces empiezan a ver el detalle. Fíjense que aquí empieza todo el detalle de requisitos. Y es allí cuando empiezan las historias de usuario, cuando empiezan las plantillas, cuando empieza todo lo demás. Están todos los detalles de cada requisito de acuerdo a los requisitos de alto nivel, perfecto. Entonces, si eso es así, seguimos trabajando. Si no es así, el ciclo continúa, fíjense. O sea, continúa tratando de buscar el detalle de esos requisitos. Los interesados priorizaron requerimientos, ¿están todo bien? Perfecto. Sigue adelante y documentamos. Pero si no, entonces hay que volver a negociar la priorización. Porque son los stakeholders los que me van a decir cuál requisito tratar primero y cuál no. Y eso puede llegar con métodos ágiles hasta hacer prototipos. Y prototipos viables, no prototipos desechables. Le hablamos de prototipos de Scratch. Esos prototipos de Scratch valen dinero, es pérdida de tiempo y de dinero. Entonces siempre hay que pensar en prototipos viables, ¿sí? Viables mínimo. O sea, un producto que tenga el mínimo de viabilidad, que no sea desechable. Los prototipos desechables cuestan dinero, muchachos. Entonces, evitemos eso. Vamos a pensar que ya ellos llegaron a una priorización, se documenta todo, están todos los requisitos documentados perfectamente, perfectos, se llegan a
a completar, se estiman, se planifican, que ahí viene la parte toda de gestión de cambios, si hay cambios en el alcance, otra vez se sigue a darle actualización y si no, ya se termina y se completa el proceso de ingeniería de requisitos. Fíjense que todo lo que está en la parte inferior es la administración, estimar, planificar. Por eso es que no lo detallé más, porque ya pues corresponde a una etapa que no es de la ingeniería de requisitos específicamente, sino más bien del project manager, del producto y del propio proyecto, ¿no? Entonces, claro, ahí hay gestión de cambio, ahí hay varias cosas que van en el proceso de validación también y que requiere de alguna técnica de escritura de eso. ¿Cómo se hace? Generalmente por trazabilidad. Es lo más si no estoy preparada para hacer casos de prueba, entonces, o si no hay tiempo de hacer casos de prueba, lo hago por trazabilidad. Trazabilidad quiere decir que si tengo un requisito es porque alguien definió una necesidad y ese alguien existe. Es un stakeholder. Yo con esto casi que finalizo la exposición, no sin antes decirle que tengo otros archivos, voy a ver si los encuentro aquí mismo para mostrarles y que se despabilen un poquito para, vamos a ver si lo tengo, aquí está. Esto lo hice, a ver, a ver si se atreven a contestar. Es un documento Word. Yo se lo voy a pasar para que lo tengan allá también, pero por ejemplo, miren, yo voy a clasificar si estos requisitos que definí aquí están en el área funcional o están en el área no funcional, en la categoría no funcional. Por ejemplo, el número 8. ¿Es un requisito funcional o es un requisito no funcional? A ver. Hola. ¿Será que alguien me contesta? Es funcional. Es funcional, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Se Porque... necesita... Lo siento. Dele. Perdone. Continúe. No, hable usted. ¿Por qué funcional? Porque está solicitando que se almacene la factura en el mismo sistema. Entonces, algo que requiere el mismo producto, que almacene las facturas. Eso. Y yo quiero preguntar a otra persona que me diga, ¿cuál es el comportamiento posterior de ese requisito? Oh, casi le pregunté de qué color es el caballo blanco de Napoleón. A ver si estamos aquí. No tengan pena, muchachos, pueden contestar. No, Ahí mismo, no tengan así no pena, vamos contesten. El comportamiento posterior es que todas esas facturas van a ir a un requisito que se llama consultar facturas. El sistema tiene otro requisito que dice consultar factura. Ahí lo dice, debe almacenar todas las facturas emitidas por el sistema porque después se van a consultar, ¿verdad? Posterior consulta. Entonces quiere decir que debe haber algún requisito en ese mismo orden, en ese mismo sistema, que debe decir consultar. Fíjense que estos requisitos están definidos de forma general, ni siquiera ya es una especificación formal, sino de manera general. A ver, aquí el número 12. El programa cliente que realiza las búsquedas en la base de datos debe asegurarse de que la respuesta del sistema no ha sido falsificada. ¿Requisito funcional o no funcional?
O está de moda eso, este requisito está de moda, muy de moda. Tanto que abrieron hasta una carrera en la facultad. Hola. Es un requisito no funcional. ¿De qué? De seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿es relacionado a quién? ¿Al producto, a la organización o es externo? Yo digo al producto, profesora. Claro, claro que es el producto. Dice que ahí hay una funcionalidad de búsqueda de datos que fueron respuestas del sistema que han sido de alguna manera previamente grabadas. Entonces hay una funcionalidad inmersa allí. Eso es. Entonces es un requisito de seguridad del producto. Eso. A ver, otra más para que nos vayamos despertando. A ver, una sí que esté media rara. Esto, la interfaz debe seguir la norma de colores corporativa de la empresa. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan? ¿Funcional o no funcional? ¿Cómo lo van a poner cuando les pidan que la IG les pida que, bueno, miren, todas deben tener el logo de la IG, todas las interfaces deben tener el logo de la IG? ¿Dónde lo ponen? ¿Funcional o no funcional? Yo diría que no funcional. Claro, porque tiene que ver con el producto, pero tiene que ver con diseño. No es necesariamente con, ¿verdad? No necesariamente con una ejecución de algo, una funcionalidad específica. No. Es con algo que va inmerso al producto, pero no necesariamente ejecuta una funcionalidad dentro de las operaciones del negocio. Eso es. Bueno, chicos, se las dejo ahí dentro de para que practiquen un poco más, les puedo conseguir más y así, para que puedan ir practicando. ¿Les parece? ¿Qué más hay por aquí para mí? A ver, bueno, aquí está la figura que les dije que les dejo para que vean el seguimiento de lo que hay que hacer. De tal forma que cuando ustedes establezcan el trabajo, pues hagan algo, ejecuten su propia metodología, no importa, pero sepan que tienen que jugar diferentes roles cuando están en eso. Tienen que colocarse en el usuario, tienen que ser stakeholder, quitarse el sombrero de stakeholder y volver a parte del equipo y así. Es lo mejor que pueden hacer. Entonces, ese equipo interdisciplinario que van a ustedes a formar en el día del reto, necesita que ese método que vayan a utilizar, la forma que vayan a utilizar para desarrollar requisitos y todo el resto de las actividades, sea liviano. No sea una cosa que ahora van a querer hacer sprint, van a querer hacer... No, busquen algo que no les vaya a ser pesado. Por otro lado, que le permita escalar, que si les dice, ve, ¿puedes sacarme otro prototipo? Sí, claro que puede sacarme otro prototipo. Ah, bueno, mira, entonces busquen algo que ustedes puedan escalar o que le puedan añadir cosas, ¿verdad? Si en un momento dado se necesita. Por otro lado, también traten de que todo sea un proceso de experimentación continua, es decir, que cada vez que vayan a hacer algo, lo que hayan hecho anterior sirva, funcione y que solo sea añadir. Que ese mismo método que van a trabajar para especificar requisitos o especificar el propio proyecto, apoye el desarrollo costo-beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Que vayan a usar exactamente
lo que están haciendo, vayan a usar herramientas que conocen, que realmente sea un producto con lo viable, en lo mínimo, el mínimo viable, pues que el prototipo no sea un scratch, sino que sea un prototipo que se pueda seguir usando, reusable, ¿no? Y también olvídense y eviten deudas técnicas. Y me dirán ustedes, profesor, ¿eso qué es? Bueno, no se vayan a poner a programar en una cosa que no saben. Cuando vayan a coger el método, bueno, lo vamos a hacer en Java, pero tú dominas más o menos, regular, no. Siéntase seguro de lo que está utilizando. Entonces, no tenga deuda técnica cuando, eso no lo sabía hacer yo. Por eso no lo hice. No, busque que haya por lo menos una persona dentro del equipo que conozca esa herramienta técnica o ese paso, ese método a implementar, que está tratando de usar ahí en el proyecto. Es lo mejor, es lo que más puedo sugerirles en este momento. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Abrimos el espacio para preguntas. Sí, porque yo creo que ya ahora sí me pasé. No. ¿Alguna pregunta? Todavía ¿Alguna pregunta? No, todavía no, profesora. ¿Pueden dejar sus preguntas en el chat? Perfecto. Por ahora, todo bien. Gracias, Martín, por tu comentario. Muchísimas gracias, profesora Nilda. Al parecer ya no tenemos preguntas. Nosotros vamos a recibir toda esa información que nos va a enviar la profesora para dárselas a ustedes en un drive para que la puedan consultar el día del evento sin ningún problema. Sí. Se las puede enviar, profesora, a mi compañera Chantal y ella se va a encargar de realizar todo. Ajá. ¿Cómo no? Yo ya le hago el entonces. Perfecto, bueno. Muchas gracias. Por la paciencia y por la oportunidad de compartir con ustedes lo poco que sé de requisitos. Esto es un rol muy importante dentro del reto que van a asumir ahora el 22, 23 o 21, 22. Miren, cualquier consulta, mi correo es el de siempre, pues Nilda. Creo que lo tengo aquí en las diapositivas, que ya las dejé de mostrar, pero el correo es fácil. Creo que hay algunas personas aquí que hasta me conocen, que les he dado clase o algo, no sé. Pero es un correo sencillo. Ahí me pueden escribir si necesitan consultar algo. Por ejemplo, yo sé que no les puse, tengo una tabla ahí de experiencias de usuario que también se las puedo compartir, de historias de usuario. Entonces, Perfecto, profesora. Bueno, antes de irnos al descanso de almuerzo, vamos a tomarnos una foto con la profesora para poder tener evidencia. Así que, por favor, chicos, prendan sus cámaras, una foto rapidita. No nos va a tomar más de 5 minutos. Padre santo. Estas son las que... Ay, sí, ahí está Cardose. Saludos. Cardose. Hola, profa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. Tere, ¡epa! Qué bueno que están en la hackathon. Chantal. Qué bueno que están en la hackathon. Me encanta. ¡Ah! Juan. ¿Cómo estás, Juan? Sidetis. Aarón Delgado. Muy bien. Bueno, me avisan cuando van a tomar la foto, por lo menos. Sí, por favor, vamos para allá. Un minuto nada más. Sí, estamos resolviendo unos pequeños problemas técnicos. Ya vamos para allá.
Listo, ahora sí, ya estamos todos listos. ¿Todos listos para la Yes. fotito? Perfecto. Listo, pues ahora sí sonríen, pues. En 3, 2, 1. Listo, ahora vamos con otra. Ay, se me congela. Vamos con otra. Bueno, chicos, entonces muchas gracias. La verdad que gracias. Gracias a usted, profe, por darnos esta explicación. También nos ayuda a recordar ciertas cosas cuando vimos esta materia. Así que muchas gracias, profe, por su tiempo y por la gran explicación que nos dio. Fue un buen resumen de todo lo que se necesitan para adquirir los requisitos ese día. Así que, de verdad, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, la oportunidad, estoy a las órdenes, cualquier cosa al correo me escriben, yo les voy a estar colocando cosas ahí en el link, se lo voy a enviar a Chantal para que tengan vía directa y con gusto, a la orden y felicidades a Eurus, felicidades a todos los que están patrocinando, Sideti que está aquí ahora mismo, y bueno, y qué sponsor más, no sé ni cómo decirlo, excelente, genial que tienen. Los sponsors, AIG, por Dios, mejores no pueden ser. Este año van con todo, van con todo. Ustedes saben que ya AIG emprendió la transformación digital, así que aprovechen. Qué bueno. Listo, muchísimas gracias, profesora, por su tiempo, por su oportunidad. Gracias. Le agradecemos por parte de Sidetis y de Eurus y de la UTP por su tiempo. Ahora nos vamos a nuestro descanso de almuerzo para que puedan comer y poder hacer lo que tengan que hacer. Y nos vemos aquí a las 12:50 para nuestra próxima capacitación. Nos vemos ahora más tarde. Buenas tardes. Chao. Gracias, bye. Adiós.